Muy buenos días, querida familia de Radio María. Qué gusto poder acompañarlos en este sábado, sábado de María, con ustedes nuevamente aquí en el programa Conversemos. Les saluda Iván y hoy también nos acompaña Alex aquí en la conducción y Dani, como siempre, él en los equipos que siempre nos ayuda. En verdad es un gusto, una alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes y compartir tantos temas maravillosos que nos ayudan a crecer en nuestra vida personal, familiar, social y sobre todo espiritual. Alex, muy buenos días. Buenos días, Iván, buenos días, Dani, buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy un sábado más tenemos la dicha de poder compartir con ustedes, poder aprender junto a ustedes estos temas tan maravillosos que traemos acá al programa, siempre pensando en la salvación de nuestras almas. Y hoy es sábado 1 del mes. Recordemos que nuestra Madre Santísima en Fátima hizo ese llamado a que le honremos cada primer sábado de mes a través de la confesión, a través de la comunión y ofrecer esa comunión para reparar su inmaculado corazón que sufre por tanto pecado que hay en el mundo. También a rezar el Santo Rosario y a meditar los misterios. Y hoy, antes de iniciar nuestro programa, como todos los sábados, queremos encomendarnos al cuidado y a la bendición de San Miguel Arcángel. Iván. Así es, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Amén. Y les recordamos que nos pueden sintonizar a través también de la app de Radio María Ecuador, a través de la página web radiomariaecuador.org. Les invitamos también a seguirnos en Instagram en conversemos.rm y aquellos programas que vamos teniendo también los vamos colgando en nuestro canal de YouTube. Conversemos, les invitamos a que si quieren volverlos a oír o compartir con alguien el programa, entren a nuestro canal y lo hagan. Estamos en agosto, mes de vacaciones, mes un poco, digamos, de compartir con la familia también, ¿no? Para la sierra es agosto, julio y agosto, este mes en el que los niños nos acompañan nuevamente en casa, en el que buscamos qué actividades compartir con ellos y les invitamos pues a los padres de familia a que a veces uno puede ver este mes de agosto como un poco estresante, ¿no? Sobre todo si se trabaja, porque uno se pone a pensar ¿y en dónde les encargo ahora? ¿Y qué voy a hacer? Pero les invitamos a que sea un tiempo para que busquemos acercarnos a nuestros hijos. Este tiempo de vacaciones busquemos ya sin el estrés de andar en el corre-corre de la escuela, de los útiles, de los deberes, de las actividades extras. Busquemos ese momento de compartir y llegar al corazón de nuestros hijos, Iván. Así es, qué lindos momentos que tenemos para compartir con nuestros hijos, con nuestra familia y recordemos que la empresa más grande, el proyecto más grande de nuestra vida es justamente ese, la familia y tus familias para Dios. Y hoy, Alex, vamos a tocar un tema maravilloso hablando acerca de las familias, que es el tema de la planificación familiar natural. Es un tema maravilloso que todas las familias cristianas deben conocerlo, que lastimosamente muchos desconocen de este tema. Y para eso tenemos una invitada, como en todos nuestros programas buscamos invitados muy especiales que sepan de los temas que queremos tratar. Ella se llama Gabriela Llerena, ella es asesora en planificación familiar natural, instructora certificada en el método de ovulación Billings y fundadora de Fértilmente Mujer, un proyecto católico que acompaña a mujeres y matrimonios en el conocimiento y vivencia de su fertilidad. Desde hace 2 años se ha dedicado a estudiar y enseñar este método de reconocimiento de la fertilidad, ayudando a muchas mujeres y parejas a lograr o posponer el embarazo de manera natural, así como a monitorear su salud reproductiva. Su misión es formar, educar y brindar herramientas científicas y espirituales para que las mujeres vivan su fertilidad con conciencia, libertad y fe. Bienvenida Gabriela, ella nos acompaña desde Guayaquil. Buenos días, un gusto tenerle en Radio María. ¿Cómo está? Mucho gusto. El gusto es mío, la verdad, de poder estar aquí y compartir justamente la belleza de la planificación familiar natural.
Muchas gracias a usted, Gaby, por acompañarnos. La planificación familiar natural es el camino para que los hijos de Dios, unidos en el sacramento del matrimonio, puedan vivir la sexualidad conyugal en plenitud, con respeto a su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y en fidelidad a la voluntad divina de nuestro Creador. Dios, nuestro Padre, ha inscrito en la naturaleza humana los principios biológicos para que la familia cristiana alcance su plenitud, con una paternidad responsable y en una entrega amorosa entre cónyuges. De esa forma se fomenta el diálogo, la entrega mutua y la apertura a la vida, fortaleciendo el vínculo matrimonial y acrecentando el amor de los esposos. Toda familia cristiana está llamada a vivir en la santidad de los hijos de Dios, porque con su gracia podemos superar todos los obstáculos que se presenten y ser un reflejo de su infinito amor. Así que para tocar ese tema, pues Gaby, sin más, vamos, pues bienvenida, y ¿qué nos puede decir acerca de ese tema tan lindo y maravilloso? Claro, bueno, primero es importante saber qué es la planificación familiar natural, ¿no? Y es justamente un conjunto de prácticas que son utilizadas por los matrimonios para reconocer los días fértiles e infértiles en el ciclo menstrual de la mujer. Y justamente a través de esa observación de los signos biológicos, los matrimonios deciden cuándo tener relaciones para lograr o posponer un embarazo, ¿no? Recordemos que a la final Dios nos ha llamado justamente a esto, a que ese acto conyugal debe estar siempre con dos fines, el fin unitivo y el fin procreativo. Un corazón abierto a la vida es justamente saber que Dios siempre va a estar con nosotros, Dios nos va a cuidar en todo momento, Dios va a proteger justamente a la familia. Sin embargo, hay momentos en los que los matrimonios, por graves razones, que justamente también lo ha dicho la Iglesia, y con un acompañamiento pastoral y en unión justamente con la voluntad de Dios, deciden que por el momento no deben tener, no pueden tener bebés, ¿verdad? Entonces, aquí entra justamente esta planificación familiar natural, que es una luz en medio de tanta oscuridad de la cultura de la muerte, de los anticonceptivos, etcétera, que nos permite justamente darnos cuenta que la iglesia es madre y maestra, que nos cuida y que nos acompaña y que obviamente en todo momento va a estar para guiarnos y ayudarnos pues a tomar la decisión correcta. Así es, algo que rescatar de lo que usted dijo y quizá aclaremos un poco más, es justamente ese llamado que Dios hace a los matrimonios a abrirse a la concepción de los hijos, ¿no? Y si bien nosotros aquí en el programa vamos a tratar el tema de cómo planificar, no quiere decir que se debe planificar una familia para tener hijos cuando yo quiera, sino hay que abrirse. Recalquemos eso. Un matrimonio debe estar abierto a tener hijos. Y como usted mismo lo citó ya, hay causas graves que le llevan a la pareja a posponer esa apertura a la vida. Para eso es importante también conversar con un director espiritual, con un confesor. No podemos nosotros pensar que la planificación familiar natural es un método anticonceptivo más, porque estaríamos cayendo en un error y en un pecado grave igualmente, ¿no? Sino es una manera digamos, de ayudar a las parejas que pasan problemas. Hablemos, una enfermedad, una situación económica muy grave que no les permite ese momento tener el sustento para la venida de un hijo, ¿sí? Eso quizá aclarar un poco, Gaby, para que no haya ese malentendido de que la iglesia lo que permite es la anticoncepción natural y yo tendré hijos cuando quiera. Por ejemplo, si ahora la pareja recién se casa y lo típico, ¿no?, que se dice es primero tenemos que disfrutar en pareja. Primero casémonos, primero comprémonos las cosas que queremos, viajemos, disfrutemos y después, cuando ya hayamos disfrutado en pareja, que vengan los hijos. Y para no caer en un pecado y no usar métodos artificiales, pues hagámoslo naturalmente. Lamentablemente les decimos a aquellos que quizá tienen esa idea, eso también es un pecado grave. Quizás si nos puede un poco aclarar esto, Gaby. Sí, por supuesto. Es que, miren, justamente todo este tema de la anticoncepción, de la píldora, ¿no? Hay una encíclica que se llama la encíclica de la Humane Vitae, que justamente es del Papa Pablo VI. Impresionante, que de verdad les invito a todos los que nos escuchan a que puedan leerla y que está literalmente ahí clarísimo todo lo que la iglesia, el tesoro de lo que nos habla acerca de la planificación familiar natural.
Y justamente, primero es como no caer en ambos extremos. Un extremo en el de pensar de que esto es un anticonceptivo, cuando sabemos que la anticoncepción es literalmente en contra de la concepción, en contra de la vida, que es lo que hacen los anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos artificiales, ¿verdad? Porque de manera breve, los anticonceptivos trabajan de tres formas. Uno, inhiben la ovulación, es decir, no, la mujer no ovula, es decir, algo que es natural en nosotras, que es signo de salud, lo están destrozando. Otro es que atacan directamente a la producción de moco, que es algo también natural, pero esto puede causar muchos daños en nuestro cervix. Y lo otro es que si el bebé, si se concibe el bebé, no va a permitir que sea implantado y por ende puede causar un aborto. Entonces, eso es ir literalmente en contra de la concepción de la vida y de la naturaleza como Dios nos ha creado. A diferencia de la planificación familiar natural, que es más bien lo que Dios ha creado, es decir, los días fértiles e infértiles de la mujer, poder conocerlos para de acuerdo a eso tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al acompañamiento pastoral, tal cual como ustedes lo decían. Entonces, cuando yo me caso, yo le estoy diciendo al Señor que yo estoy abierta a la vida. Esa apertura a la vida empieza así con métodos de reconocimiento de la fertilidad, de poder saber cuáles son mis días fértiles e infértiles, pero también comienza en que yo me estoy abriendo la vida a que sea Dios el que decida en mi matrimonio cuándo deben venir los hijos, ¿verdad? Entonces, no podemos caer justamente en este error de pensar, ah, no, me caso, voy a esperar. No, porque todo este tema de la anticoncepción nos ha hecho creer que un hijo es como lo peor que nos puede pasar o es como una carga. Pensamos que nosotros mismos somos una carga o hemos sido una carga para nuestros padres. Y esto es terrible porque lo hemos vivido durante años y es momento justamente de poder quitarnos esa mala concepción. Un hijo es una bendición, un hijo es darle es un regalo de Dios, porque recordemos que actualmente creo que muchas veces quizás no nos hemos dado cuenta, pero cuántas personas hemos tenido a nuestro lado que quizás tienen un problema de infertilidad. Es que un hijo es un don, es un regalo. No, mi derecho no es a tener hijos, sino a que los niños tengan padres. Entonces, ahí también debe cambiar nuestro corazón de saber de que si el Señor me pide en este momento tener una familia numerosa, bendito sea Dios. Y si no, si es por el contrario, también bendito sea Dios, pero que mi corazón siempre esté abierto a que se haga en todo momento su voluntad. Algo importante que yo quería recalcar de lo que usted mencionó es que este método no es solamente para posponer o para no tener hijos, porque justamente usted decía que hay que cambiar esta concepción, esta mentalidad que tenemos, y es cierto, porque en el mundo cuando hablamos de planificación familiar hablamos prácticamente o lo asociamos de no tener hijos, pero justamente la planificación familiar natural, al menos desde la perspectiva católica, no se trata solamente de no tener hijos o de posponer, sino justamente como usted decía en algunas parejas, o tal vez ese era el principio cristiano, es de más bien conocer cuándo se puede tener hijos. Y claro, y de allí viene como un efecto secundario, digamos, en algunas situaciones difíciles en las que no se puede o por diversas razones se tiene que posponer, pues entonces sí, debemos espaciar los hijos. Pero digámoslo así, en primera medida, pues la concepción cristiana debe ser, ok, conocer cuándo puedo tener hijos, porque debe estar en cada católico, en cada cristiano, esta apertura a la vida. Entonces a mí me parece importantísimo lo que usted mencionaba. Hay que cambiar esta concepción, esta mentalidad que nosotros tenemos, una mentalidad en contra de la vida, en contra de la concepción, en contra de los hijos. Totalmente. Y esto es importante que la planificación familiar natural y los métodos de reconocimiento de la fertilidad ayudan también a poder observar cuándo estoy fértil, cuáles son los días de mayor fertilidad de la mujer, para en ese momento poder tener relaciones y ayudar a aquellas parejas que quizás no pueden tener hijos. Entonces, es un regalo, de verdad es un regalo maravilloso el poder conocer nuestro cuerpo. Cuando yo empecé hace 2 años, que literalmente empecé como para poder ser instructora del método, también obviamente lo apliqué en mí. Entonces como que comencé a ver justamente cuáles eran, cómo Dios me había creado, cómo Dios había creado a la mujer y es algo maravilloso. Este método te ayuda justamente a conocerte a ti como mujer y ya en un matrimonio he tenido muchos testimonios de mis usuarias que cuando se reúnen con sus esposos, ellas me dicen, ¿cómo ha mejorado justamente mi comunicación con mi esposo? ¿Por qué? Porque esta decisión de tener hijos no es únicamente de la mujer, sino que es de los dos. Entonces,
tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos justamente es el tema de la comunicación y también de que te ayuda a monitorear tu salud reproductiva. Particularmente cuando yo empecé, justamente me di cuenta de que tenía desbalances hormonales. Y si en algún momento más adelante voy a casarme y tener hijos, estos desbalances no iban a permitir que yo pueda tener hijos. Entonces, esto me ayuda justamente a poder identificarlos, tratarlos con un especialista y bueno, ya a futuro, pues que el Señor vaya poniendo el camino para mí en este caso. Así es decir, que podríamos mencionarlo así, de alguna manera, las ventajas o los beneficios que ya empezamos a mencionar de este método son justamente un profundo conocimiento, en este caso, pues, de las mujeres hacia su propio cuerpo. Y recordemos que el cuerpo de la mujer es muy complejo y al mismo tiempo es maravilloso, justamente porque Dios, pues al otorgar a la mujer esa capacidad de dar vida, capacidad, por ejemplo, que los hombres nunca vamos a experimentar, que es algo tan lindo, es una bendición tan grande, pues justamente empieza por allí, por conocernos. Hoy se habla mucho de esto del autoconocimiento, por ejemplo, en la psicología se habla pues a cada rato de este tema, pero lastimosamente muchas veces no se tocan esos temas tan importantes. Por ejemplo, empezar por conocer el cuerpo y por cuidarlo también. Entonces yo quiero recalcar esto que usted acaba de mencionar. Las mujeres necesitan conocer su cuerpo y nosotros como varones y para quienes tienen pareja, pues justamente es eso. O sea, es decir, tener un conocimiento básico de cómo funcionamos, de cómo nuestra biología se adapta a los distintos procesos que tenemos, el ciclo de la mujer, el embarazo, etcétera. Y sin esto, pues hay muchos peligros. Gaby, ¿usted qué cree que podría pasar, por ejemplo, si una mujer no tiene este buen conocimiento de su cuerpo, de sus periodos, de sus ciclos? Claro, una de las cosas que es lo que actualmente vemos es justamente este tema de un poco el síntoma de la infertilidad, ¿no? Al no conocer mi cuerpo, al no conocer qué cosas están quizás afectándolo, más adelante en un matrimonio tú vas a poder, vas a darte cuenta que quizás pasan los meses y no puedes quedar embarazada, ¿ya? Por eso es tan importante que, digamos, la planificación familiar natural es justamente dentro del matrimonio, pero los métodos de reconocimiento de la fertilidad tú los puedes utilizar desde que estás soltera, ¿ya? Porque te ayudan justamente a reconocer qué es lo que está pasando, signos de alerta. Puede haber un desbalance hormonal, puede ser que tengas ciclos irregulares, puede ser que no tengas, o sea, que no te des cuenta de la ventana de la fertilidad que haya. Y todo eso acompañado de un médico te va a ayudar a poder trabajarlo previamente para que en el momento cuando ya sea el matrimonio tú puedas tener ya un ciclo normal, se podría decir así, y más probabilidades de poder quedar embarazada. Y algo que me llamó la atención, Gaby, que usted conversaba hace rato, este conocer el ciclo de una mujer se debería dar ya a aquellas mujeres que tienen esa vocación y saben que su vocación es el matrimonio. Usted decía que, por ejemplo, poniendo como ejemplo su caso, que usted empezó a darse cuenta en usted que tenía un problema hormonal, ¿no? Siendo soltera. ¿Cómo podría usted aconsejarles a las mujeres, a las chicas que saben que su vocación es el matrimonio, que todavía quizá ni siquiera tienen un enamorado o no están en planes de casarse, pero que ya deberían empezar ellas a trabajar en esto? Claro, miren, algo importantísimo, igual, más allá de la vocación, porque a la final, como mujeres, nuestro ciclo pues es el mismo, se podría decir así, en todas las mujeres. Entonces, es muy importante que podamos conocernos. Ese conocerse, incluso ese buscar a Dios está justamente en ese conocimiento de nosotros, el poder saber cómo Dios nos ha creado y eso nos eleva muchísimo más la parte incluso espiritual para poder decir, wow, Dios mío, de verdad, qué magnífico cómo eres, cómo creaste a la mujer, cómo me creaste a mí particularmente, cómo puedo dar ese don de la vida. Porque a veces también ese conocerme me ayuda como a valorar muchísimo más el don de la vida, como todo, Dios mío, se vuelve un conjunto justamente para yo poder dar vida. Entonces, de verdad, es una invitación importantísima a todas las mujeres en cualquier etapa en la que estén, a que puedan conocer su cuerpo a través de los métodos de reconocimiento de la fertilidad y poder saber si hay algún tema de salud o no, porque a veces eso lo dejamos de lado. Por ejemplo,
muchas mujeres sufren cólicos muy fuertes, cólicos que incluso a veces no las dejan hacer sus tareas. Eso no es algo normal. O a veces muchas mujeres tienen ciclos irregulares, no ven ovulación, ya porque consideran como que, me llega un sangrado, cuando no necesariamente todo sangrado es menstruación. Todo eso lo vas a poder conocer a través de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, que en este caso el método Billings te ayuda justamente a saber si estás ovulando o no. Y eso te ayuda muchísimo a saber si estás bien en tu salud reproductiva o no. Entonces, para poder conocerte, para poder amarte, para poder sanar cualquier cosa que igual puedas tener dentro de tu ciclo. Entonces, sería, digamos, algo esencial para toda mujer, ¿no? Como usted decía, independientemente de la vocación, porque también podríamos hablar aquí de un tema de salud, salud femenina, ¿no? Eh, Exacto. Otra de las cosas que pienso es importante recalcar, Gaby, es el hecho de que ya en una pareja establecido, un matrimonio, es una pareja de esposos, es que este tipo de método no es solo de la mujer, sino es juntamente con el esposo, ¿no? Ambos tienen un papel principal, no es que la mujer se hace cargo y el esposo simplemente está a un lado. Tal vez si podemos conversar un poco de esto, Gaby. Claro, la verdad es que a mí me parece maravilloso este tema, porque en las sesiones que yo doy, cuando acompaño justamente a los matrimonios, a mí me gusta y les recomiendo muchísimo que puedan estar los dos, porque nosotros sabemos que hombre y mujer son totalmente diferentes, entonces son un complemento y se ayudan mutuamente. Y dentro del método ovulación Billings, nosotros también tenemos una aplicación en la que la mujer se la baja para graficar, pero también el esposo la puede conectar y enlazar para él también ayudarle a la esposa a graficar. Entonces me ha pasado mucho que, por ejemplo, el esposo, como que los hombres son un poco más objetivos, es como que sí o no. En cambio, las mujeres a veces como que podemos dudar. Y el esposo le ayuda justamente a su esposa a poder graficar, ¿te sientes así o no? ¿Te sientes tal o no? ¿Has visto esto o no? Y él le va ayudando a graficar y comienza justamente esa comunicación de una forma más fluida. Y comenzamos justamente a ver el valor también de vivir la castidad dentro del matrimonio, porque ojo, la castidad en los solteros es justamente, bueno, implica muchas cosas, pero una de estas es no tener relaciones sexuales entre la pareja. Pero ya en el matrimonio como tal, hay momentos en los que se vive la castidad de no tener relaciones en estos días fértiles y estoy buscando planificar mi familia y puedo tener como otro tipo de citas con el esposo. Entonces, incrementa mucho más esa comunicación, ese conocimiento y ese amor entre ellos, a no reducir justamente el amor o las muestras de cariño solamente en la parte de la relación sexual, sino que va mucho más allá. Va en un hablar, en una cita, en un salgamos, y que así podamos conversar y saber qué es lo que queremos a futuro de nuestra familia. Entonces, hay muchos testimonios de mis usuarios justamente que me dicen, no, de verdad que esto me ha ayudado muchísimo a mejorar ha mejorado la comunicación con mi esposo, me ha ayudado mucho a a poder entre los dos tomar la decisión, obviamente con la voluntad de Dios. Me ha ayudado mucho a que él también pueda entenderme a mí, cómo yo me siento en este momento también de buscar un embarazo, porque a veces los hombres como al principio lo pueden tomar tranquilos, ¿no? Hay casos y casos, ¿no? Pero luego cuando ya te das cuenta cómo tu esposa se siente y todo lo demás, vas a compartir mucho más ese anhelo de tener un hijo. Y así es algo maravilloso, la verdad, cómo se lo vive dentro del matrimonio. Sí, qué importante es esto, lo que usted mencionaba, que el esposo se involucre justamente en este tema tan importante y tan delicado, porque lastimosamente hoy sucede mucho lo contrario, es decir, como el esposo se desvincula y especialmente cuando se utilizan estos métodos anticonceptivos, el esposo se desvincula, se desliga y la relación poco a poco empieza a quebrarse, porque ahí nos damos cuenta que el amor que debería fortalecerse y que se fortalece justamente en ese conocimiento, en ese contacto, en esa entrega diaria, en este caso otra vez del conocimiento de estos métodos, justamente cuando no sucede eso, pues empieza a quebrarse de alguna manera la relación. Entonces a mí me parece importantísimo esto, que el esposo se involucre, que haya un mayor conocimiento y como usted decía ayer, y esto yo lo confirmo como varones, nosotros muchas veces somos ignorantes en estos temas de la mujer, de sus emociones, de su biología, y cuando el
esposo empieza a involucrarse, los dos empiezan a hacer un soporte para el uno y para el otro. Entonces, qué importante es esto para fomentar y acrecentar el amor en la pareja. Totalmente, y miren que justamente en la Humane Vitae, el Papa Pablo VI habla sobre este tema de los anticonceptivos. Y él dice, lo peor que puede pasar es justamente que al utilizar los anticonceptivos, el esposo ya no ve a su esposa como una ayuda idónea, sino simplemente la ve como un objeto. Entonces, eso es lo que literalmente está pasando, porque cuando utilizan los anticonceptivos, simplemente lo están viendo o lo reducen como que a la simple relación sexual, cuando en realidad sabemos que el amor es mucho más que eso, el amor va más allá incluso de los hijos porque trasciende y es eterno y viene justamente de Dios. Así es, y como comentábamos hace rato, ¿no? Debemos tener claro que este método natural para retrasar la concepción no es, la planificación natural familiar no es anticoncepción, ¿no? Porque no frustra, no cambia ni esteriliza el acto sexual o el acto conyugal. Tampoco, como usted nos decía, altera el cuerpo ni las hormonas. Más bien respeta la dignidad de cada cónyuge y la dignidad del acto conyugal, lo que implica la abstinencia periódica y la virtud del autocontrol, que esto para un matrimonio es muy saludable. A diferencia de la anticoncepción, los beneficios de la planificación familiar natural son poderosos y convincentes, pues existe lo que hablábamos, una mayor comunicación, ternura y deseo a largo plazo entre los cónyuges, un mayor autodominio, una generosidad y un respeto por el diseño de Dios para el amor y la vida en general. Y qué mejor que en pareja se pueda llevar adelante esta planificación, eh, mejorando así la comunicación y solidificando ese matrimonio, ¿no? Exactamente, es muy importante que desde antes, obviamente, como que de casarse, pues la mujer pueda ver y conocerse su cuerpo, pueda utilizar un método de reconocimiento de la fertilidad para ver su salud y también pues a futuro para que lo puedan llevar, para, ya sea para lograr o posponer el embarazo, en el caso de que sea una decisión de ambos. Y estamos en este sábado 2 de agosto compartiendo con ustedes este tema de planificación familiar natural y tenemos como invitada a Gabriela Llerena, ya se conecta desde Guayaquil para acompañarnos a desarrollar este tema. ¿Qué más podríamos decir, Gabriela, en cuanto, por ejemplo, al daño que hace a la mujer en su cuerpo y en su alma también, ¿no? El uso de esta anticoncepción artificial y al matrimonio también, ¿por qué no decirlo? Por supuesto. Bueno, primero desde la parte espiritual, nosotros sabemos que los anticonceptivos como tal, que buscan justamente no tener hijos, es un pecado grave. O sea, es grave porque ya veíamos, los anticonceptivos trabajan de tres formas. Primero que anulan justamente la ovulación, ese sangrado que te llega no es tu menstruación normal porque está quitando algo que es saludable y natural dentro de la mujer. También actúan como un mecanismo de barrera cambiando justamente el moco cervical y dañan justamente el cuello de tu útero, o sea, algo que es natural en la mujer, lo estás dañando como tal. Entonces, y el tercero, que es uno de los más importantes, es que actúan también dentro del endometrio y justamente sobre el útero, es decir, que si en algún momento se da justamente la concepción, el bebé no va a poder ser implantado y por ende va a ser abortado. Si yo sé que hay una probabilidad, así sea la más baja posible, pero que sí en realidad es bastante alta, que voy a quizás a abortar a mi hijo, definitivamente no lo voy a hacer. Entonces, esto es algo que casi nadie lo dice, casi nadie te cuenta, de que los anticonceptivos sí pueden llegar a ser abortivos. Imagínense que hay una científica, hay una que se llama Pilar Calva, ella justamente nos cuenta, es una genetista, ella nos cuenta que anteriormente en los anticonceptivos, en la píldora, se ponía mucho la hormona que es justamente los estrógenos para evitar que se dé la ovulación. Esto, al ponerla, se dieron cuenta que generaba cáncer a las mujeres. Por eso le disminuyeron y le pusieron también progesterona, que son las dos hormonas de la mujer. Y obviamente,
como ahora hay este cambio que tiene progesterona y estrógeno, sí se puede dar la concepción. Entonces imagínense, quizás cuántos niños no son también abortados a través de estas píldoras anticonceptivas. Y tras eso, pues tiene también muchos efectos secundarios dentro de la mujer. Por ejemplo, que da muchos dolores de cabeza, náuseas, manchas en la cara, el cambio de humor, envejecimiento prematuro del cérvix, puede dar justamente incluso el tema de la infertilidad, endometriosis, quistes, perforación de la pared uterina. Bueno, son un sinnúmero de efectos secundarios que pueden causar estas pastillas. Actualmente yo he visto muchos videos de mujeres que salen justamente hablando sobre el tema de los anticonceptivos y que sale la realidad de la persona como tal, diciendo yo tomé anticonceptivos y miren todo eso lo que me sucedió. Y es que ya se está viendo la verdad, ya se está viendo la realidad de lo mal que nos hacen los anticonceptivos en la mujer. Incluso se podría agregar en la parte física, ¿no? Estos problemas que muchas veces los matrimonios cargan de infertilidad, de no poder concebir, es justamente porque al casarse decidieron posponer la maternidad, la paternidad, y se cuidaron con métodos anticonceptivos, por lo general la mujer, por mucho tiempo, ¿no? Y el momento en que dejan de usarlo y tratan de buscar ya tener familia, ya no se puede. Y claro, como usted decía, no, esto no se lo habla. Se le echa la culpa a algún problema que tuvo la mujer antes, pero no le van a decir fue por los métodos anticonceptivos. ¿Por qué los anticonceptivos causan esto y esto y esto? Alguna vez escuchaba a alguien decir, si una mujer usa anticonceptivos, debería darse el trabajo de leer las letras chiquitas en la caja del anticonceptivo, en el instructivo, en donde, como en las pólizas de seguro, no hay esas letras pequeñitas que le advierten cosas que a veces uno no se da cuenta. Asimismo es en la medicación, y ni se diga en las pastillas, por ejemplo, anticonceptivas, ¿no? En donde con letras muy chiquititas le ponen dentro del instructivo, puede causar cáncer, puede traer este problema, problemas, por ejemplo, de circulación sanguínea en el uso de las pastillas, de la trombosis, y lo más triste y doloroso, son métodos abortivos. Definitivamente, únicamente podríamos decir que el condón es un método anticonceptivo que no es abortivo, pero todos los demás métodos artificiales son métodos abortivos. Nos guste o no escuchar esto, no es un invento, no es algo que la iglesia quizá dice para que la mujer o para que el matrimonio o la pareja no lo use, sino es científicamente comprobado. Son métodos anticonceptivos abortivos. Tenemos una pregunta por parte de nuestros oyentes. Buenos días, por favor, una pregunta. ¿Toda la humanidad debe formar hogar y tener hijos, o hay personas a quienes les prohíben casarse? Excelente programa, les escucho en Sucumbíos. ¿Qué le podríamos responder a esta persona que nos pregunta, Gaby? No, que definitivamente cada uno pues tiene su llamado justamente a la vocación, ¿no? Hay que escuchar lo que Dios quiere para cada uno, discernir, obviamente, si estoy llamado ya sea a la vida religiosa o a la vida matrimonial, ¿no? Y qué importante es que pueda siempre haber un discernimiento de parte de un director espiritual. Y en base a eso, pues ir conociendo qué es lo que también el Señor quiere de cada uno de nosotros para poder cumplir su voluntad. Todo lo que estamos hablando justamente aquí en el tema del matrimonio es cumplir la voluntad de Dios en todo momento. La planificación familiar natural es justamente eso, cumplir la voluntad de Dios. Tenemos otro mensaje. Buenos días, Radio María. Por favor, ¿me puede ayudar cómo mantener la castidad en el matrimonio y cómo planificar naturalmente para no caer en pastillas anticonceptivas? Mi periodo menstrual es irregular. Muchas gracias, bendiciones. Por supuesto, miren, uno de los beneficios justamente del método Billings, que es el cual yo doy, es justamente que a ver, y es algo importantísimo también que me olvidaba de decirles, muchas veces nosotros no creemos en estos métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, porque en el primero que nosotros hemos pensado es justamente el método del ritmo. Y algo que sí uno debe saber es que el método del ritmo no funciona. ¿Por qué? Porque el método del ritmo simplemente te hace creer que durante 28 días tu ciclo es constante, todos los ciclos va a ser 28 días, cuando en realidad sabemos que no es así.
por estrés, por una enfermedad, etcétera, tu periodo puede cambiar, puedes tener un ciclo largo, un ciclo corto, un ciclo promedio. A diferencia del método Billings, que te ayuda a poder reconocer día tras día cuáles son tus signos de fertilidad y que te ayuda pues a tomar la decisión, ya sabemos pues en un acompañamiento pastoral, pero es muy científico. Entonces el método ovulación Billings tiene un 99% de efectividad cuando es para posponer el embarazo si se siguen correctamente las reglas. Tengo, por ejemplo, actualmente usuarias que están en lactancia y que ya llevan más de un año con el método, pues, y les va súper bien, ¿no? Y eso es importante, como que poder conocer y buscar justamente los métodos de reconocimiento de la fertilidad, el que más se adapta a mí y que puede ayudarme a tomar la decisión correcta. Es decir, para una mujer no necesariamente debe ser regular en sus ciclos menstruales para poder acceder a este tipo de planificación. Exacto, no necesariamente. A diferencia del método del ritmo que sí debería ser regular, por ejemplo, pero en cambio no, acá no es que adivinamos, acá nosotros sabemos científicamente si estás en tu ventana fértil o no, y de acuerdo a eso vas a tomar las decisiones. Por eso el método Billings te ayuda mucho si estás en lactancia, si estás en la perimenopausia, si tienes ciclos regulares, ciclos irregulares o baja fertilidad. También nuestra oyente nos pedía el consejo, ¿no? ¿Cómo mantener la castidad en el matrimonio? ¿Cómo poder trabajar en pareja con este método que, como hablaba hace rato usted, no es mantener la castidad? Yo diría, inicialmente, por la voluntad propia es difícil, ¿no? Por la voluntad propia nosotros tendemos a ser débiles, pero con la gracia de Dios todo es posible. ¿Qué nos puede usted recomendar o qué le puede decir a esta oyente, Gabriela? Claro, por supuesto, mire, una de las cosas es que primero siempre debe haber una comunicación entre los esposos. Los esposos tienen que saber, obviamente, qué es lo que estás pasando, tienen que conocer cómo es tu ciclo para que él también pueda saber, a ver, si yo estoy tomando una decisión, quiere decir que si yo tengo relaciones en estos días, obviamente voy a quedar embarazada. Entonces, tiene que haber esa comunicación, que él sepa, que él te pueda acompañar. Obviamente tiene que ser con mucha oración, no todos los esposos a veces también pueden compartir eso, por eso tiene que ser algo muy comunicativo, que pueda hacer mucho de oración también. Y ahí puedes buscar literalmente citas que pueden hacer para poder vivir estos días, quizás los días que no puedes tener relaciones. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerle una comida, puedo hacerle una cena, podemos salir a pasear, podemos tener momentos de juegos entre los esposos, con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, buscar otros momentos que obviamente pues no sean tener relaciones en esos días de fertilidad. Y justamente para todo esto es necesaria la gracia de Dios, como decía usted, ¿no? La oración, tener una vida sacramental, de confesión frecuente, de comunión frecuente, el rezo en familia o en pareja del Santo Rosario, quizá alguna devoción a algún santo en particular que podríamos hacerle patrono de nuestro hogar, de nuestra familia y encomendarle a él también esta área de la vida de un hogar y de un matrimonio que es tan importante, ¿no? El área de la sexualidad y de la intimidad. Exacto. En este momento de la historia puede parecer un poco contradictorio por la propaganda, no un poco mucho tal vez, por la propaganda que se realiza en los medios de comunicación, en las universidades, incluso muchos médicos profesionales justamente promueven de una manera a veces bastante fuerte el tema de la anticoncepción, el de no tener hijos, porque justamente se dice que los hijos necesitan pues tiempo que los papás, que se debe dar lo mejor para ellos, etcétera. Sería importante entonces recalcar por qué la iglesia propone esto y que pueden muchos decir que es algo retrógrado, que es algo que ya no está en la moda, que no se debería promover o que va en contra incluso muchas veces del bienestar de la salud familiar. ¿Qué dice la iglesia y por qué propone este tema de la apertura a la vida, de utilizar estos métodos naturales y no anticonceptivos? Total, miren, justamente hay dos encíclicas, la encíclica de la Humane Vitae y la Familiares Consorcio, que nos habla de esto, e incluso el Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de esto. En el numeral 2366 justamente habla que el acto conyugal debe tener estos dos fines, ¿no? El unitivo y el procreativo.
Adicional a eso, en los siguientes numerales justamente habla de que espaciar los nacimientos se puede, es lícito, pero por razones justificadas que no nazcan obviamente de nuestro egoísmo, no. Es que se habla mucho actualmente de la paternidad responsable y muchas veces decimos que la paternidad responsable es netamente la parte material, por ejemplo, cuando en realidad sabemos que no es así. Si nosotros, por ejemplo, en la Biblia sabemos que Dios provee, que Dios está con nosotros, que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a cuidar? A Dios no se le escapa ni un alma. Entonces, si un hijo llega a nosotros, no es que se le escapó al Señor, no es que se me escapó a mí, no, es porque ha sido también la voluntad de Dios. Entonces, este también es abrirse obviamente a la vida. Y justamente nos habla la iglesia acerca de esto. Cuando nosotros comenzamos a difundir ese tema de los anticonceptivos, el tema de la píldora, que actualmente se ve mucho, incluso en establecimientos educativos o desde el ministerio, desde el gobierno como tal, podemos caer en el error de pensar, ah, no, esto es lo normal, cuando en realidad no es así. ¿Qué le estamos enseñando también a nuestros hijos, a las nuevas generaciones? Que simplemente uno tiene que coger y la libertad sexual. No, la abstinencia, el vivir justamente esta virtud preciosísima de la castidad, que es decirle un sí a un amor verdadero, es lo que verdaderamente hace correctamente a los jóvenes. Es lo que los jóvenes están deseosos de poder escuchar, que alguien sea un testimonio y te diga, no es que tú puedas vivir verdaderamente la castidad. Con tu enamorado no tienes que tener relaciones sexuales, sino buscar justamente un amor verdadero, conocerse. Pero muchas veces como que simplemente lo encerramos en la relación sexual, que no tengan hijos, cuando en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es que puedan conocer a Dios, vivir en gracia de Dios, saber que o sea, como que difundir muchísimo más el tema de la castidad. Eso verdaderamente es lo importante. Así es, Gaby, como usted menciona, esto es justamente importante inculcarlo sobre todo en los jóvenes. Hoy los jóvenes, por ejemplo, ni desean casarse, tal vez por los problemas que han visto, tal vez por las situaciones justamente familiares que pasan, y es importante llevar esta esperanza porque sabemos que con la gracia de Dios es posible salir adelante y alcanzar esa felicidad que nunca será plena obviamente en esta tierra, pero que sí que podemos tener un pedacito de cielo. Tenemos unos mensajes, dicen: buenos días, muy interesante este programa. Una pregunta: yo me cuidé por mucho tiempo con anticonceptivos y ahora resulta que tengo quiste y descenso de vejiga. Les escribo desde Balsar, saludos. Y otro mensaje: saludos Radio María, una pregunta al programa. ¿Puedes citar referencias de portales web donde jóvenes puedan consultar este importante tema y conocer detalles técnicos, científicos y cristianos? Gracias, bendiciones. Claro, por supuesto. Bueno, primero el tema de la persona que ha dejado los anticonceptivos, decirle que bendito sea Dios que lo hayas hecho porque de verdad te ayudará mucho y el Señor va a ser fiel también en esto que tú has sido en este momento, ¿no? Y qué importante es que puedas justamente ir a un médico, un ginecólogo que sea pro vida también, porque a veces también los médicos simplemente, lo primero que hacen, no, los anticonceptivos, cuando en realidad eso es, o sea, eso tapa simplemente los síntomas de algo que tú ya venías teniendo y te lo va empeorando. Entonces, buscar un médico que verdaderamente sea pro vida y también buscar, obviamente, un método de reconocimiento de la fertilidad que te ayude a identificar qué otros problemas quizás puedas tener dentro de tu ciclo. De ahí con lo otro que hablaban sobre los portales, bueno, primero la Biblia. En la Biblia obviamente está todo, está justamente esa apertura a la vida a la que nos llama el Señor, el catecismo de la Iglesia Católica, que está todo el magisterio, la Humanevite, las familiares consorcios, eso lo pueden buscar en la página del Vaticano. Y de ahí también, por ejemplo, les invito muchísimo también a que puedan seguir mi página, que es fertilmente.mujer, donde yo subo constantemente cosas formativas y que también tengo, por ejemplo, ebooks, guías espirituales que también nos ayudan un poco a formar. Porque mi idea justamente es eso, poder difundir no solamente el tema de la planificación familiar natural, sino toda esta parte, ¿no? De la castidad, toda la parte de o sea, los problemas de la fecundación in vitro que ahorita lo vemos, que está totalmente mal, el tema de los embriones, y todo esto pueden también poderlo encontrar en mi página. Un tema muy interesante y un tema muy necesario. Como decía Gaby al inicio, ¿no? Un tema que quizá casi no se habla, o yo diría no se habla. Se ha vuelto tan normal en la sociedad y en las mujeres el uso de anticonceptivos. Y
El Señor nos dice en su palabra, ¿no? Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Este programa que queremos hacerlo con este tema es justamente para contarle a la mujer y para decirle, no solo tu cuerpo se está envenenando con los anticonceptivos que estás usando, sino también estás matando tu alma. Esa comunión con Dios, que es lo más importante, ¿no? Cuando nosotros vamos en contra de los mandamientos de la ley de Dios, entramos en una rebeldía, digamos, contra Dios, ¿no? Perdemos la gracia, esa gracia santificante que es la que nos mantiene unidos al Señor para darnos la fuerza para enfrentar la lucha diaria. El momento en que una mujer usa anticonceptivos cae en un pecado grave que justamente le hace perder esa gracia de Dios. Y al estar en esta situación, difícilmente una mujer, una persona puede tomar decisiones correctas. Las decisiones acertadas vienen justamente de la guía del Espíritu Santo, y para que nosotros podamos ser dóciles de esa guía y esas inspiraciones, debemos procurar estar constantemente uniditas a Dios a través de la gracia, a través de los sacramentos, siempre recalcándoles aquí lo importante que es la confesión, la comunión, la oración. Y esos miedos que puede tener una pareja, un matrimonio, de cómo voy a afrontar, por ejemplo, la llegada de un nuevo hijo, si es que esa es la voluntad de Dios, pues como nos decía Gaby hace rato, ¿no? Ningún niño es un error, es una casualidad, ningún niño se le escapó ni a Dios ni al destino. Un niño es el producto primero del amor de Dios, ¿sí? No importa las circunstancias en las que llegue ese niño, es producto del amor de Dios, y eso les llamamos a los esposos a sentarse, a pensar, sobre todo aquellos que están usando métodos anticonceptivos, ¿no? A pensar qué es lo más importante. Pongamos en una balanza nuestra alma, el llamado a ser santos, ese llamado a cumplir con el mayor negocio de nuestra vida, que es salvar nuestras almas, y pongamos al otro lado este mundo que es efímero y que se va, y que todo aquí queda el momento en que tengamos que presentarnos ante Dios. Se nos acaba el tiempo. Un último mensaje, Gaby, para nuestros oyentes, por favor. Sí, claro. Un mensaje que les podría decir es primero, bueno, no tengan miedo, de verdad no tengan miedo, porque Dios está siempre con nosotros, ¿no? Entonces, no le tengan miedo justamente a esa apertura a la vida, no tengan miedo a dejar todo lo que nos aleja de Dios, anticonceptivos, condones, coitos interrumpidos, todo eso, de verdad es algo que nos aleja justamente de Dios, y la iglesia, que es madre y maestra, nos ha enseñado que todo lo que vaya en contra de Dios es porque también nos hace daño a cada uno de nosotros. Invitarlos muchísimo a que puedan conocerse más, a que puedan abrirse justamente a la vida a través de la planificación familiar natural y los métodos de reconocimiento de la fertilidad, pero especialmente a fortalecer esa unión matrimonial, a recordar ese sí que lo dieron justamente en el altar, y saber de que Dios siempre está con nosotros porque es un Padre bueno que nos acompaña en todo momento. Y tranquilos, a los que quizás han caído en esto, no se preocupen, busquen la confesión, busquen justamente métodos de reconocimiento de la fertilidad que los puedan ayudar, y busquen una guía que les permita y les ayude justamente a poder recorrer este camino hacia la santidad. Cualquier cosa, igual también estoy abierta y disponible a cualquier duda que puedan hacerlo a través de mis redes de Instagram, @fertilmente.mujer, y estoy para servirles. Gracias a usted, Gaby. Yo quiero recalcar la grandiosa labor que hace usted en este momento, y que es tan importante para todos los cristianos, para todos los católicos, y especialmente para aquellos que estamos llamados a la vocación del matrimonio. Esto en verdad es oro puro, porque necesitamos conocerlo y así poder cumplir esa voluntad divina de Dios. Y bueno, de mi parte, agradecerle a todos los que nos escuchan, y esperemos que esto que hemos compartido pues les sea de mucho provecho. Y si Dios quiere y lo permite, con ustedes será hasta el próximo sábado. Bendecido el día.